El siguiente relato está dividido en dos secciones. La mujer de las frutas y lo ocurrido a Misael. Relato 1. La leyenda de la Cihuatezocoatl. Se dice que fue una joven de una comunidad indígena en tiempos de la Revolución Mexicana, que para este relato llamaremos Raquel. Las personas hacían un esfuerzo para sobrevivir en esas condiciones de guerra. Se cuenta que se escondían alimentos enterrándolos en el suelo. La joven del relato dice que miraba como su padre cada 3 días escarbaba la tierra en una parte de la casa y sacaba unos cuantos puños de granos de maíz para que su madre de inmediato hirviera los granos y molerlos, saltándose el proceso normal de la nixtamalización. Inclusive había ocasiones que solo tostaban los granos de maíz y se los comían directamente. Esto era porque en cada cierto día, alguien con voz fuerte recorría todo el pueblo para avisar que se prepararan, ya que se acercaban los guerrilleros, y no había forma de saber quiénes eran los buenos o quiénes eran los malos, más esto se sabía cuando ya estaban en la comunidad. Si los guerrilleros eran buenos, les regalaban alimentos que traían de otras partes, o bien les daban instrucciones de qué hacer en caso de que los atacaran. Incluso los cuidaban por el periodo de tiempo que ellos se quedaban en la comunidad. Pero si llegaban los guerrilleros malos, buscaban casa por casa para saquear todo lo que fuese alimento. Si encontraban maíz o semillas, tomaban todo y hacían una pila enorme en el zócalo y reunían a la gente para que estos vieran arder aquello. Esto era para que otros guerrilleros que llegaran al lugar no tuvieran alimentos. Y por supuesto que asesinaban a los hombres que se resistían o simplemente los reclutaban. Y a las mujeres las abusaban. En una ocasión, nuevamente se dio aviso que se acercaba un grupo de personas. Todos se escondieron y a la joven Raquel, su madre como siempre, la vistió como un hombre, la ensució con lodo en sus manos y ropa. Le puso algo de tizne por toda su cara, para que se viera que era un joven trabajador. Los guerrilleros no habían querido llevarse a Raquel cuando estaba caracterizado de hombre, ya que cumplía con la estatura, pero querían un cuerpo más fornido y claramente que Raquel tenía un cuerpo delicado. Entonces las personas que vieron de lejos caminaban por las calles de la comunidad con rezos y cantos católicos. La gente poco a poco empezó a salir y dieron aviso que no eran guerrilleros, sino que una larga procesión, y el motivo era llevar a 5 deidades a la capital de México. Durante el trayecto se sumaron mucha gente, algunas porque perdieron a familiares o amigos, u otros porque simplemente querían salir de su comunidad que en su momento fue sitiada. Entonces la procesión llegó a la iglesia católica del pueblo y dejó en la iglesia a las 5 deidades, para descansar, pero antes hacer la misa correspondiente. La gente incrédula de la comunidad les preguntaba que por qué no habían muerto o por qué no les pasaba nada, si había una guerra ahí afuera. La gente de la procesión le dijo que eso se debía a las 5 deidades que llevaban, era tanto la esperanza que ellos tenían de hacerlos llegar a la capital del país, y que tan pronto llegaran a su destino, la guerra terminaría. Explicaron que aun cuando eran interceptados por los guerrilleros, o bien pasaban por lugares con mucha tensión, estos no les hacían nada. Raquel y su madre acompañaron con algo de temor a la procesión hasta la iglesia y escucharon la misa. Al término la joven y su madre se acercaron a una de estas deidades, una figura que tenía un sombrero, un canasto de frutas y 2 toros que se veía que llevaban las herramientas para labrar la tierra. La joven tocó con sus manos a la deidad y todos sus adornos, incluyendo a los toros, los siente muy fríos. ¡Qué hermosa jovencita eres!, una señora le dijo a Raquel. Su madre se asustó, ya que muy pocos sabían que Raquel era una fémina. Sé que ha vivido cosas horribles, usted, y su hija y toda su familia, pero ya no se preocupe. Yo he tenido una visión. Espéreme por favor. La señora le pide a las 2 que la esperaran. De momento, regresó la señora con un canasto pequeño, pero hondo con frutas, tomó una naranja adicional que estaba a los pies de la deidad con el sombrero. Y le dijo, él me ha dicho que te ha visto y que te ha seleccionado a ti para que cuides y alimentes a sus hijos labradores. Le entregó a Raquel el canasto repleto de frutas. 3 días después, la procesión se acomodó de nuevo para seguir, pero al momento de querer levantar a la 5ª deidad del sombrero, este pesaba demasiado, como si le pusieran una tonelada de piedras encima. Esto fue cuando las personas llevaban un pensamiento para sacarlo de la iglesia, ya que si era para solo moverlo dentro de la misma, era muy ligero. Los responsables de la procesión, como sacerdotes, se hincaron y rezaron para que la deidad les diera permiso para sacarlo y continuar con el camino.
Pero seguía sucediendo lo mismo, hasta que alguien declaró que la deidad del sombrero ya le había gustado ese lugar y quería quedarse. Entonces la procesión siguió su camino y dejó a la deidad en aquella iglesia. Otro milagro se presentó después. Cuando en casa de Raquel, los familiares se sorprendieron que por más que sacaran frutas del canasto, este no se vaciaba, ya que siempre había más y más. Raquel decidió que iba a ser ella quien ayudara a los guerrilleros que peleaban a favor y a la gente de la comunidad que no tenía ya nada que comer. Y así fue que ella a escondidas llevaba frutas a todos los que los necesitara. Algunos decían que sus frutas eran mágicas, ya que les ayudaban a sanar rápido las heridas u otros incluso enfermedades. Así estuvo durante años hasta ya convertirse en una mujer. No se casó, porque se volvió devota a la religión. Siempre que podía llevaba las frutas a la deidad del sombrero. Y la gente ya sabía que ahí siempre habría algo para comer, aún en la carencia. Raquel cada vez recorrió distancias más largas, apartándose de la comunidad para ayudar a heridos y darles de comer las frutas, inclusive volvía hasta 2 días después. Pero en una de estas ocasiones, al momento de volver a su comunidad, fue interceptada por guerrilleros enemigos. La llevaron al río cercano donde se concentraban todos los demás guerrilleros enemigos. Raquel comprendió por qué su madre le decía que jamás debería de pisar el río. Raquel observó que de los árboles colgaban cuerpos humanos, cabezas y partes humanas, semejando a frutas. Los soldados enemigos hicieron con Raquel lo que quisieron, la abusaron y asesinaron cruelmente. Se cuenta que los soldados enemigos estaban distraídos y ahí mismo fueron acorralados por los otros guerrilleros que ya traían sus pasos desde hace rato. Y Raquel fue una carnada imprevista que sirvió para sorprenderlos. Relato 2. Lo que le pasó a Misael. Corría el año de 1997. No era una regla acentuada que se debía cumplir, pero entre la gente de la comunidad se decía que, después de las 10 de la noche y mucho menos a las 0 horas, por ningún motivo se debería bajar al río de la comunidad, ya que se podría llevar con la sorpresa de ser asustados. La cuestión era que la comunidad aún no tenía servicios públicos como drenaje, no había baños en casa. Y la gente no acostumbraba a hacer fosas sépticas, ya que les parecía una ofensa a la tierra y algo desagradable por el olor, así que era común que la gente acudiera a orillas de los ríos para defecar. De esta forma, cuando el río crecía, limpiaba de manera natural los desechos. Justamente una noche como eso de las 11:30 de la noche aproximadamente, estaban por irse unas visitas que llegaron a la casa de Misael. El padre de Misael tenía entretenidos a las visitas con su historia de la Cihuatezocoatl, y como un día él vio con sus ojos a una fémina de blanco que flotaba por todo el río. Y como al paso, en los árboles se miraban sombras que colgaban y recibían algo de la fémina. Misael entonces les dijo a todos que volvía y que iba al río, puesto que había cenado un pozole recalentado y bailaba algo en su estómago. Sus familiares y las visitas le exhortaron para que se esperara hasta el amanecer. Misael insistía en irse. Su padre le dijo que fuera al amplio patio e hiciera un pozo en la tierra y ahí hiciera sus necesidades, que nadie vería. Misael con una sonrisa burlona dice: ¿Cómo creen? Yo no le tengo miedo a esa mujer de blanco. Fue entonces al río para su actividad, llamó a sus 3 perros para que le acompañaran. En medio de la oscuridad, apoyado con la luz de la luna llena y su lámpara de petróleo, buscó un lugar donde hacer sus necesidades. Eligió un volado de tierra, para ver el río. Con una sonrisa en su rostro, ya estaba liberando aquello que le oprimía. Todo estaba normal, el sonido de grillos, perros ladrando a lo lejos, luciérnagas, luces muy tenues a lo lejos de algunas casas y sus perros recostados esperando. Estaba preparando en su mente cómo llegar a burlarse de sus familiares por sus historias raras que contaron, y como a él no le pasó nada. Aún estaba de cuclillas. De pronto, sintió algo frío en su espalda, que le recorrió por toda su columna. Agitó su mano derecha como espantando a ese algo y gritó: «¡Sáquese, perro!». Pensó Misael que alguno de sus perros le fue a molestar. Pero ve que todos sus perros se levantaron entre el pastizal, estaban todos juntos y completos. Sus perros giran la cabeza en dirección a Misael, por la fuerte voz que emitió. Y no pasa ningún segundo, los perros salen disparados, ladrando y chillando con locura en todas direcciones. Dejaron a Misael solo, entonces él se asustó y volteó a ver que vieron sus perros, y ahí estaba detrás de él, una fémina alta que le estaba mirando directo a la cara.
Por accidente, él con su mano logró tocar los vestidos de esta entidad, que eran frías y húmedas. Por el giro y el espanto que tuvo, pierde el equilibrio. Se enredó su pie con su propia truza y se cayó del volado. Se embarró de heces por todo su cuerpo, y al levantarse y mirar en dirección donde estaba la entidad, mira como de los árboles hay un sinfín de cuerpos humanos, como moviéndose y estirando la mano para alcanzar el canasto de la fémina de blanco. Misael se arrastró como apartándose y cae completamente al río, empapándose. Gritó de terror, como nunca lo había hecho. Los vecinos cercanos fueron a ver qué sucedió. Llegan a donde estaba Misael con lámparas de petróleo y velas para verlo, y ahí estaba en medio del río, semidesnudo, llorando y gritando de miedo. Las personas lo ayudaron a salir, y algunos murmuraron que ya era definitivo que iba a morir en algunos días. Un suceso así era seguro la muerte. Y así fue lo que sucedió. Misael falleció en algunos días. Mientras estaba vivo, decía que veía a una mujer hermosa que le daba de comer frutas, pero sentía como si estuviera en un lugar tan horrible que no podría describirlo. Al momento de llevarlo en su ataúd, la gente juraba que había como un ligero aroma de frutos recién cortados. Fin del relato, la leyenda de la Cihuatezocoatl.